¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios, el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, creador de todo cuanto existe, que gobierna todo el universo, que no cae una hoja de un árbol sin que Él la mande, el que nos permita estar una vez más frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que el lema por el cual lleva el nombre este programa Palabra a Tiempo se encuentra en Proverbios capítulo 15 versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Siempre queremos que salgan de nuestros labios palabras buenas, pero para que sean buenas deben ser a tiempo, en el tiempo en que debemos decirla y en el momento en el cual nuestros oyentes deban escucharla. Durante varios ya programas anteriores hemos estado conversando con el pastor Félix Monegro sobre temas que tienen que ver con la familia. Ya vimos los problemas que están destruyendo la unidad familiar. Se dieron varios programas con ese tema. Se han dado otros programas con relación a la crianza de los hijos. Y precisamente en el punto de la crianza, la última vez que el pastor Félix Monegro estuvo con nosotros, nos quedamos en el factor disciplina. Así es que le voy a pedir al pastor Félix Monegro que nos dé, luego de dar un saludo a todos ustedes, obviamente, nos dé un resumen de brevemente de lo que hemos tratado para de ahí iniciar con el tema de hoy. Pastor. Saludos, Jesús Ogando. Saludos, amigos televidentes de su programa Palabra a Tiempo. Un inmenso placer, un honor, pues estar con ustedes otra vez en este programa que Dios nos concede, ¿no? Compartir las verdades del Señor, las verdades de su palabra sobre todas las cosas. Efectivamente, Jesús Ogando, hemos venido hablando durante varios meses de estos temas oportunos, que son temas familiares, son temas de importancia, de gran envergadura para toda la familia y la sociedad. Y últimamente nosotros estuvimos hablando acerca de la crianza, y recuerda que hemos estado tocando lo que es el aspecto positivo de la crianza, luego de ver la parte negativa, es decir, cuáles son aquellas cosas que los padres debemos evitar en la crianza de los hijos, y luego entonces ver en su aspecto positivo las cosas que sí nosotros debemos hacer para fomentar lo que es una buena formación en el corazón de nuestros hijos. Y últimamente, a modo de repaso, y hasta el momento, ¿verdad?, dentro del último tema que abordamos, hasta el momento hemos establecido dos cosas preponderantes o importantes acerca de la crianza, y la primera de ellas es el hecho de que nuestros hijos necesitan ser criados. Recuerda que como demasiado obvio. Sí, exacto, habíamos dicho que... Pero como que no es tan obvio. Claro, o sea, esto puede sonar muy obvio, pero a juzgar por el descuido que vemos en muchos hogares y que vemos en la sociedad, este punto nunca será enfatizado demasiado. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ser criados. Pero concomitantemente con eso vimos en segundo lugar, y ahí fue donde nos quedamos, claro, esa parte la completamos, pero voy a mencionar solamente este punto, y es el hecho de que son los padres los responsables de llevar a cabo esa tarea. Muchas veces la queremos dejar al colegio, a la iglesia, a la escuela, al gobierno, así es, a los profesores, a un vecino, a los abuelos, a las tías, etcétera. Exactamente, o sea, los responsables, las personas, el ente en los cuales Dios ha puesto sobre los hombros de llevar a cabo esta tarea son los padres. O para ser un poquito más pluralista, somos nosotros
los padres. Llámese papá y mamá. Exactamente. Aunque eso no de ninguna manera significa que otros no puedan colaborar, No, claro que sí, en esta tarea y ayudar. La misma iglesia, en la escuela, claro las que sí, autoridades civiles y hasta los vecinos y amigos relacionados familiares pueden claro. colaborar. Pero siempre la autoridad y la responsabilidad está en papá y mamá. Esas instituciones son un apoyo importante, pero el deber primario descansa en los padres. Y ellos deben hacerlo, esa colaboración, siempre sobre la base de que están recibiendo una autoridad delegada. Eso lo vimos en uno de los programas anteriores, que si usted quiere ver detalles, sencillamente entre a YouTube, busque Palabra a Tiempo y ahí encontrará todos los programas anteriores y podrá verlos y repasarlos. Pero repitiendo, estas personas que van a colaborar con la familia, con los papás, padre y madre, tienen que hacerlo sobre la base de que deben saber que están recibiendo una autoridad delegada. ¿Qué significa eso? Que no podemos hacer diferente a cómo papá y mamá de ese muchacho han establecido que se haga. Por ejemplo, si usted es un abuelo o una abuela y le dejaron a sus hijos un día, a sus nietos, a los hijos de sus hijos, para que los cuide un día, porque sus padres tienen que salir a alguna diligencia o lo que sea, usted no puede venir a decirle, bueno, tu papá o tu mamá te prohíben tal cosa, pero yo a ti te lo permito. No. Si su papá y su mamá se lo prohíben, usted también debe prohibírselo. ¿Por qué? Porque usted está utilizando una autoridad que es delegada. Sus padres le han delegado esa autoridad y usted no puede hacer de acuerdo al criterio suyo, sino de acuerdo al criterio de los padres de ese muchacho. Eso lo dejamos claramente establecido en programas anteriores. Cuando los padres delegan a alguien, le trazan directrices de lo que es realmente traspasa a sus hijos en cuanto a instrucción. Y como decía Ogando, definitivamente nadie puede cambiar ese patrón y ese orden porque los padres están delegando. En ese sentido es bueno decirle a los padres, hacerle un llamado para que precisamente deleguen en las personas, no lancen a sus hijos a cualquier persona sin primero darle algunas pautas de qué cosas permitirle, de qué cosas prohibirle, de qué cosas ellos no deben hacer. O sea, deben delegar. Hay padres que se conforman con tener la libertad de salir un poco de sus hijos y lo dejan a una tía, pero no le explican realmente cuáles son las cosas que ellos deben permitirle, cuáles son los parámetros claros y las directrices que deben tomar en cuenta en ese sentido. Muy bien, habiendo entonces hecho este pequeñito repaso, y yo les recomiendo que vaya al canal de YouTube, como decía el hermano Gando, y usted busque toda la parrilla programática de los programas pasados de Palabra a Tiempo, y ahí usted se va a nutrir de todos los conceptos que hemos emitido a través de estos programas. El texto base que estamos utilizando en la Palabra de Dios es Efesios 6:4. Hemos estado tratando de desempacar y de extraer, hacer un exégesis aquí, que significa extraer de ese pasaje estas enseñanzas. O sea, todas estas enseñanzas que hemos venido hablando a lo largo de los programas emanan de ese texto de la Palabra de Dios. ¿Y qué dice ese texto? Dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, ahí está el aspecto negativo, sino, y aquí viene el positivo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina y amonestación del Señor, y eso nos lleva de la mano, Jesús, a nuestro tercer punto sobre la crianza, que a partir de aquí es material nuevo. Aquí se nos está enseñando, ojo a esto, oído a esto, que aparte de que son los padres los responsables de la crianza de sus hijos, y aparte de la verdad obvia de que nuestros hijos necesitan ser criados, también esa crianza, y aquí viene la enseñanza, esa crianza incluye tres cosas: incluye instrucción, amonestación
y castigo aplicados en un clima de amor y ternura. Así que voy a repetir este encabezado. Esta enseñanza incluye instrucción, amonestación y castigo corporal cuando el caso lo requiera, pero todo esto aplicado en un clima de amor y ternura. Vamos a volver a leer el texto para enfatizar eso. Claro, y voy a subrayar en mi expresión, voy a subrayar la parte que nos toca ahí. Vosotros, padres, no provoquéis, no exasperéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos tiernamente en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora hay que explicar dos palabras que se traducen bíblicamente aquí como amonestación e instrucción. Por ejemplo, la palabra que la versión de la Biblia llamada Reina Valera, que fue traducida por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina y revisada, ellos tradujeron la palabra disciplina. Esa palabra que se traduce como disciplina aquí se usa en la Biblia para señalar todo lo que es el proceso de entrenamiento de nuestros hijos, incluyendo el castigo corporal cuando sea necesario, eso por un lado, mientras que la palabra amonestación aquí parece estarse refiriendo a la instrucción verbal. Claro, a la instrucción verbal. Esa palabra significa poner en la mente. O sea, hay algo que nosotros como padres debemos poner en la mente de nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué es aquello que debemos poner en la mente de nuestros hijos? Bueno, lo que debemos poner en la mente de nuestros hijos es, evidentemente, la verdad de Dios revelada en su palabra. Esa es la verdad que debemos poner en la mente de nuestros hijos. En otras palabras, es nuestro deber como padres entrenar a nuestros hijos a pensar como Dios piensa, a pensar bíblicamente. Y aquí voy a citar el texto de Deuteronomio 6 al 8, que es clave en cuanto a esto. Dice: y estas palabras que yo te mando o te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos estando en tu casa y cuando te levantes y al acostarte, y las atarás como señal y estarán siempre delante de ti. Vamos a explicar este pasaje porque es importante, porque aquí en ese pasaje de la palabra de Dios hay una enseñanza fundamental para la crianza de los hijos. Ahora noten que lo primero que se enfatiza en el texto es que la verdad de Dios debe gobernar primeramente el corazón de nosotros como padres. Lógico. Porque el texto dice, y estas palabras, exactamente, estas palabras estarán sobre tu corazón. Es lo primero que dice el texto. Y entonces las repetirás a tus hijos. Por eso estoy de acuerdo con un comentarista que tú conoces muy bien, Jesús, el pastor John MacArthur, que dice que los padres con corazones fríos y vacíos de la palabra de Dios no pueden pastorear bien el alma de sus hijos. Esa es una gran verdad. O sea, si tú quieres criar adecuadamente a tus hijos, debes comenzar contigo mismo primero. Lógico. Es obvio. O sea, debes comenzar contigo mismo, porque, como dijo alguien, tu tarea consiste en traspasar a la mente y al corazón de tus hijos lo que ya está en tu mente y en tu corazón. Así mismo es. Lo que ya tenemos, como tú decías, la ley fundamental, la regla fundamental de la pedagogía es que ninguno puede dar lo que no tiene ni puede enseñar lo que no sabe. Así mismo. Eso es fundamental. O sea, lo primero es esto. Primero, esos principios deben gobernarte a ti, porque si no te gobiernan a ti, evidentemente tu instrucción quedaría nula, porque hay un programa más adelante donde vamos a hablar del ejemplo paterno, también, de que tu instrucción será nula y vana si tú realmente instruyes, pero no ejemplificas en tu propia vida lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Y hay que observar en el texto que Dios no deja por sentado, por sobreentendido, no, claro que es así como debe ser, sino que lo deja claro y preciso. Estas palabras estarán en tu mente y en tu corazón primero.
O Así sea, es. y luego las repetirás. Exactamente. Y las enseñarás a tus hijos. Exacto, vas a traspasar eso que ya está en tu corazón y en tu mente a tus hijos en una instrucción diaria y constante. Ese es otro punto que enseña el pasaje, porque se habla de una instrucción diaria y constante, ya que el texto dice, la repetirás estando en tu casa, Andando por el camino. andando por el camino, o sea, cuando te que acuestes, cuando te levantes. Exactamente, da la impresión de que es algo hasta normal y natural, que no es ni siquiera un asunto formal de Exactamente. que estamos forzosamente vamos a enseñar o vamos a hacer tal cosa, sino que de manera natural, mientras vas caminando por el camino, cuando te vas a acostar, cuando te levantas, eso es algo que es el día a día en una relación padre e hijo. Eso presupone que la familia está ahí y que los están en padres están dedicando comunicación tiempo a permanente. sus hijos. Pero ahora Eso es tenemos importante. que ir a una pausa comercial. Oh, rapidito ya la Sí, pausa, la mientras primera tanto, pausa. ustedes, amigos y amigas, quédense frente a su televisor, que en breve retornamos con este tema tan interesante aquí en su programa Palabra a Tiempo. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con el pastor Félix Monegro sobre estos temas que él nos trae periódicamente sobre la crianza de los hijos. Cuando fuimos a la pausa estábamos hablando sobre Deuteronomio 6:4, donde habla de que repetirás, le enseñarás e instruirás la palabra a los hijos. Pastor, siga con el tema. Claro que sí. Solo aclarar, Jesús Ogando, antes de entrar más explícitamente a la parte del castigo físico, que cuando el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, dice que esas palabras que Dios nos manda debemos repetirlas a nuestros hijos cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, cuando andemos por el camino, etc. Esto no significa, escuchen bien, esto no quiere decir que tengamos un versículo bíblico en la boca cada rato. Es mucho más que eso. Sí. Es más de ahí, o sea, vivirlo. exactamente, es traspasar a nuestros hijos el sentir de la palabra de Dios, el sentir de la Escritura, de tal manera que ellos lo puedan ver todo a través de ese prisma. De ese filtro. Es más, vamos a ser más práctico, es que aproveches cualquier circunstancia que se presente en la vida tuya y de tus hijos para traerles una enseñanza. Por ejemplo, lo que hacía Jesús con sus discípulos. Jesús le traía enseñanza a sus discípulos hasta de un paño que se rompía, o de un odre viejo, de una vasija de vino, o del sembrador salió a sembrar. Es decir, aprovechar cualquier circunstancia aún adversa en la vida de tus hijos para traerle una enseñanza práctica a la vida de ellos. Jesús hablaba de las aves, de los cielos, hablaba de los lirios del campo. De ahí tú puedes hablarle a tus hijos. O sea, la palabra de Dios debe ser una marca distintiva en tu casa, en tu hogar. Que los principios de la palabra de Dios
sean los que rijan tu casa. Ahora, aquí debemos hacer un llamado a muchos padres que no son creyentes y que no conocen las escrituras, que nos están mirando. Una vez más, padres que nos ven en este momento, en este programa, nadie puede dar lo que no tiene ni puede enseñar lo que no sabe. Por lo tanto, debes comenzar a hacer las paces con Dios para poder conocer la palabra de Dios. Y esto es importante. O sea, ahora mismo pretender criar correctamente ajeno a los principios de la palabra y los principios de Dios se hace muy difícil. Yo no digo que hayan padres, ¿verdad?, que tengan cierto nivel de moral, que puedan darle una buena formación moral a sus hijos. Eso es posible. Pero nosotros comenzamos en esta serie de programas hace un tiempo atrás diciendo que nada podemos sin Dios y nada podemos contra Dios. Y recordando que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, por eso dice la Biblia. Por eso es que todo este proceso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino en dependencia. No podemos solos, Señor. En dependencia del Señor. Muy bien. Ahora, no solo debemos limitarnos a darle instrucción verbal a nuestros hijos, dijimos algo más, y vamos a caer aquí ahora. Nosotros también estamos llamados a ejercer nuestra autoridad paterna, obviamente, sobre nuestros hijos, y eso incluirá: 1, dirección autoritativa; 2, órdenes; 3, amonestación; y 4, castigo corporal cuando sea necesario. Y yo sé que aquí estamos pisando un terreno sumamente delicado donde mucha gente nos malinterpreta. Cuando se habla de castigo corporal, muchos nos miran como si fuésemos cavernícolas, por ejemplo. Sobre todo aquellos que no pueden concebir un castigo físico administrado con mesura, con paciencia, con amor, ¿no? Y sin ira. Y sin ira. Dios nos castiga así como el Padre castiga al Hijo a quien quiere. Y Dios lo hace por amor. Claro que sí. Nosotros. Pero hay personas que no conciben eso, Jesús. Sí, porque un castigo administrado con amor. Ellos interpretan que cada vez que un papá pega es porque se molesta con lo que el hijo hizo y le pega en cualquier lugar y con cualquier cosa, con lo primero que encuentra. Sí, porque no es eso. En una sociedad machista como la nuestra, sucede lo siguiente: no podemos concebir un buen castigo corporal si no es a través de un maltrato, un mal golpe, algo administrado con ira y con exactamente, con enojo. Y de ahí que muchas gentes confundan el castigo corporal o la disciplina correcta, la disciplina bíblica, con el abuso físico. Déjame citar aquí a la psicóloga Penélope Lix, una fuerte opositora del castigo corporal. Ella dice lo siguiente: formo parte del grupo contrario al castigo corporal como madre y como psicóloga. Yo creo que dar azotaínas, o sea, pelas, a un niño, o darle con los nudillos, o sea, cocotazos, como le llaman aquí en Dominicana, con los nudillos, o darle cachetadas en la cara, o darle puñetazos, o sacudirlos, o apalearlos, o darles correazos, es realmente malo, dice ella. Creo también que lejos de producir personas disciplinadas, el castigo corporal hace mucho más difícil enseñar a los niños a comportarse. Ahora, yo quiero que ustedes noten con mucho cuidado lo que yo acabé de leer. Noten, amigos televidentes, Jesús Ogando, noten cómo esta señora identifica darle una pela a un niño con darle una galleta en la cara, como decimos aquí, una bofetada, o darle con los puños, e incluso apalearlos y sacudirlos. O sea que en su concepto exactamente está muy relacionado el castigo físico con un maltrato. Exactamente, o sea, es por donde la sociedad lo ha tergiversado. Sin embargo, no es lo mismo, señores, amigos televidentes, no es lo mismo darle una pela a un niño en las nalgas, por ejemplo, donde no hay posibilidad de daño, siempre y cuando se dé correctamente,
no es lo mismo darle por las nalguitas al niño sin ira y con cierto control que darle una galleta o darle en la cara. Y no es lo mismo. obviamente un castigo físico administrado con control, como tú lo estableces. Exacto. De modo que no se le va a dar un mal golpe. Exactamente. No es lo mismo administrar una disciplina correcta con amor y sin ira que caerle a palos a un muchacho. No, jamás. No es lo mismo. Entonces esta señora está confundiendo una cosa con otra, porque la Biblia no promueve ese tipo de abuso. De hecho, nosotros estamos de acuerdo con ella en Claro. que no vamos a estar no vamos a estar de acuerdo con ese tipo de maltrato. Claro que no. De golpes así, bofetadas y puñetazos y cocotazos con los nudillos. Exacto. No, jamás. O sea que conste, Vamos a estar de acuerdo con eso. como cristianos nos oponemos tajantemente al maltrato físico. Sí, sí, claro. Tajantemente. O sea, Dios, Nosotros no, la Biblia la palabra de Dios. Y nos oponemos porque Dios se opone. Claro. Así que Dios ha instituido el castigo corporal como un medio, ¿para qué? Como un medio eficaz para disciplinar al niño cuando desobedece. Muy bien, o sea que los niños deben entender que el pecado tiene consecuencias, Jesús. Así es. Ellos deben entender eso, que la desobediencia debe ser castigada y que él no puede hacer siempre su voluntad o lo que quiere. A mí me da vergüenza ajena cuando yo veo en la calle o en algún establecimiento donde voy que los niños hacen y deshacen. Y la mamá le, mi hijo, deja eso. Es terrible, se lo dicen 20 veces y el niño hace Sí, su voluntad. y hace como quiere. Hace su voluntad. Hay otros que quieren allantar, como decimos de este lado, y pretenden como ejercer cierto dominio sobre el muchacho, sobre amenaza, pero que realmente no hacen nada. No, y que además No hace nada. en público nunca debe ser, nunca es correcto darle una pela en público, por más bien que usted se la esté administrando, Claro por más que sí. control que usted tenga, por más que usted se controle para no darle un mal golpe. Si lo hizo en público, ya está mal hecho. Vamos a demostrar a continuación, Jesús, que una pela, ¿verdad? Un castigo físico administrado con amor, sin ira, escúcheme bien, padre, si usted está siendo controlado, dominado por la ira, párese. Yo voy Cuente, a, no hasta 10, no, cuente hasta 1000. Tome un vaso de agua, espere que se le calme la ira y entonces hable con su hijo y proceda. al final, después que tú establezcas la base teológica, Bien. conceptual, lo que son los principios, la enseñanza, al final del programa yo voy a dar los 5 pasos para dar una pela bien administrada. Y y durante esos 5 pasos va a ocurrir que esa ira que a veces a lo mejor usted puede tener porque el muchacho o la hija suya hizo algo que le colmó la paciencia, esa ira se va a aplacar y va a llegar el momento en el cual ya usted le va a administrar la vara o la pela, como decimos en buen dominicano, de una manera adecuada y sin ira, de modo que no le va a dar un mal golpe. Entonces, una pela a tiempo, administrada con mesura, con amor, sin ira, en el lugar adecuado, le hará mucho bien al alma de sus hijos. Recuerden, los psicólogos no saben más que Dios, ¿ok? Dios sabe más que el psicólogo. Esto tiene que quedar claro. ¿Qué dice Dios? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es. ¿Escuchaste bien? Puedes en tu casa buscar una Biblia que tenga el libro de Proverbios y buscar capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, detener el castigo no es una muestra de amor, no. Dios dice que tú estás aborreciendo en la práctica. Eso no es amar a tus hijos todo lo que tú debes amarlo, pasarle por alto sus faltas. Sí, y aquí hay que señalar que Dios, nosotros no somos más sabios que Dios. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios.
Y como tú decías, Dios es más sabio que los psicólogos, pero también es más sabio que nosotros. Claro. Muchas veces hay padres que prefieren utilizar métodos diferentes a los que Dios ya ha establecido en su palabra. Te me sube para tu habitación y no me sales, te me tranca ahí. O no tiene televisión, o no tiene celular, o te prohíbo tal cosa. Entonces, ¿por qué utilizar esos métodos que no son lo que Dios ha establecido y querer utilizar otros que me lo he inventado yo, que aunque no lo diga con mis labios, estoy diciendo, bueno, yo tengo un método mejor que el que Dios se ha inventado? Por lo tanto, al final lo que estoy diciendo es que yo soy más sabio que Dios. Y eso es una gran presunción. Y es un error, un gran error. Miren, padres, yo sé que enredarse con un niño, con todo el proceso, viste lo que hiciste, sabes por qué te voy a pegar. Se necesita mucha paciencia. Yo sé que porque es mucho más fácil yo estar con mi claro, celular ahí, o viendo televisión, o leyendo mi periódico, o leyendo mi libro, o haciendo mi actividad. Exacto. Jugando domino, lo que sea, que es mejor quedarme yo haciendo lo que a mí me agrada, que yo de pararme de lo que estoy haciendo, ir a dedicarle tiempo a ese hijo, a esa hija. Y corregir por el temperamento. Entonces, enredarse en todo ese proceso, viste lo que hiciste mal, sabes por qué te voy a pegar, entiendes por qué te daré la pela. Yo sé que ese proceso cansa, pero no llevar a cabo ese proceso porque cansa es no amar a tu hijo como debes amarlo, ¿eh? Eso es tristemente lo que muchos psicólogos modernos a lo que nos están moviendo. Pero ¿qué dice el proverbista? Que el que ama a su hijo realmente desde temprano lo corrige. Proverbio 22:15 dice: la necedad viene ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Proverbio 23:14: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Eso lo explicamos. Proverbio 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, o sea, el muchacho suelto, el que se deja sin restricción a sus propios deseos, el muchacho que es dejado al gobierno de sí mismo, dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. ¿Qué es lo que estamos mirando hoy en la sociedad? Así mismo es. Y es importante señalar que esos textos que tú acabas de citar ahí en Proverbios primero lo dicen claramente. Demasiado. Los muchachos no nacen como una página en blanco que después se le va a ir poniendo cosas allí. No. Dice ahí que los muchachos nacen con la necedad amarrada, atada, ligada. De fábrica, vienen estropeados por el pecado. Al corazón de muchachos, son necios de nacimiento. Así es. Y la vara, el método para que se aleje esa necedad de él, el método de Dios. El método de Dios es la vara de la corrección. Y yo sé que eso no es lo que dicen los expertos al día de hoy, pero es lo que dice Dios en su palabra. Y si tú eres un cristiano que me estás mirando, y aún no seas cristiano, y aún no lo seas, para todo el mundo, tú tienes que ser movido a decir amén, como dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. Es que, o sea, nosotros no sabemos más que Dios, ni podemos pretender ni que ser más buenos que Dios. Si Dios, siendo bueno, nuestro Padre, dice que Él al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, nosotros no debemos pretender pasarle por encima a Dios. O sea, todo el que piensa contrario a esto está en contra del Dios que nos creó, y Él no sabe más que Dios. Así es, pero ahora tenemos que ir a otra pausa comercial, Félix. Sí. Y usted, amigo o amiga, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con este tema tan interesante aquí en Palabra a Tiempo.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con el pastor Félix Monegro, que periódicamente nos trae estos temas tan interesantes sobre la familia, y ahora estamos hablando sobre la crianza de los hijos. Pastor, cuando nos fuimos a la pausa, usted estaba hablando de cómo esa administración de la disciplina corporal va a beneficiar a nuestros hijos. No, y de hecho, Jesús, estaba pensando ahora que a la larga aún está demostrado que como quiera, los expertos tienen que terminar dándole la razón a Dios. Sí. De hecho, aquí tengo que hace unos años publicaron los resultados de un estudio que tardó 10 años de observación en una prestigiosa universidad norteamericana, donde finalmente se llegó a la conclusión de esto. Fíjense, 10 años analizando esto para llegar a esta conclusión que voy a mencionar. Dice: una pela bien administrada hace mucho bien a los hijos. Wow, claro, nosotros no creemos esto porque ellos lo dicen. No creemos esto porque ellos duraron 10 años. Estos expertos duraron 10 años haciendo el estudio. Nosotros lo creemos porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice en su palabra. O sea, el punto que quiero hacer aquí es que estos expertos siempre tendrán que terminar dándole la razón a quien, al que la tiene. Sí, a Dios. ¿Qué es Dios? Ahora bien, si vas a pegar una pela, y esto es importante, Jesús, si vas a pegar una pela, por favor, asegúrate de hacerlo de la manera correcta, en el lugar correcto y por la causa correcta. Ok, repito. Procura, si vas a administrar una pela a tu hijo, hacerlo de la manera correcta, por la razón correcta y en el lugar correcto. O sea, nunca le pegues a tu hijo por una torpeza, por ejemplo. No. Recuerda que lo que se castiga es la rebeldía, la desobediencia, no su falta de capacidad motriz. Sí, eso lo explicamos en un programa anterior. Claro. Y decíamos, por ejemplo, si hay un vaso de agua o de jugo o de leche en la mesa y el muchacho por su torpeza, la voltea, porque es un niño de 2, 3 años y no tiene todavía la agilidad, la destreza para manejar eso, y la voltea y se botó y ensució todo. Bueno, tú no lo vas a castigar por esa torpeza. Se pudo virar contigo el vaso de leche. Tú lo pudiste haber hecho por error. Pudo haber sido con un adulto incluso. Pero también hay otro punto, y es, si tú le dices al muchacho, no toques eso, y él lo sigue tocando, y lo sigue tocando, y lo sigue tocando, y lo voltea. Y él sigue, no, y aún no lo voltee, pero sigue tocándolo. Sí. Lo vas a castigar no porque volteó el asunto, sino porque te desobedeció. Y si lo volteó, también es, o qué sé yo. Lo que se castiga es la desobediencia. Porque cuando hemos dicho aquí en este programa que cuando tú le prohíbes a tu hijo algo, eso implica una amenaza, y es que si lo hace, le vas a pegar. Así es. Y esa es una de las formas de malcriar a los hijos. Resulta que el muchacho se le advirtió, hizo lo que se le advirtió que no hiciera, lo hizo y no pasó nada. Y después eso se va a ir en rojo, que el semáforo, y le va a poner la multa. Claro que sí. Tampoco le pegues a un niño en un lugar que le puede hacer daño. Y nunca le pegues en público, ¿ok? Nunca le pegues controlado por la ira. Son formas inapropiadas. Ni le pegues por la cabeza, ni le pegues con lo primero que tú encuentres, ni le pegues controlado por la ira, ni le pegues en público. Procura esto, por favor. Porque, como dice Martin Lloyd-Jones, que ya partió a la presencia de Dios, cuando estás disciplinando a un niño, deberás controlarte primero a ti mismo. Y dice, el dominio del carácter es un prerequisito esencial en el control de los demás. Y Dios ha puesto una parte bien acolchada, que no tiene terminaciones nerviosas. Dios es muy sabio, y ¿no? que ahí se le puede aplicar correctamente una disciplina, y que es dolorosa. De paso, nunca le pegues a un hijo y lo marques. Si lo marcaste, si lo dejaste marcado,
esa pela no fue bien administrada. No. ¿Ok? Si lo marcaste, examina esa forma como estás pegando, porque no es la correcta. Si lo marcaste de manera permanente. Porque obviamente las nalguitas se deben no, hay un momento en que las nalgas se pueden poner rojizas, sí, y luego tomarán su color. Sí, pero estamos hablando de marcas evidentes donde de pronto, oye, me lo cortaste, sí, por ejemplo. Pero es el balance, ¿no?, de la Biblia, es el balance que Dios nos presenta. Debemos hablar con nuestros hijos, instruirlos con ternura, con amor, con paciencia, pero también debemos amonestar a nuestros hijos con firmeza. Y para amonestar con firmeza no hay que airarse como algunos creen, Jesús. Hay gente que cree que para amonestar con firmeza hay que coger un pique, como decimos aquí en Dominicana. Pero es interesante notar cómo Dios reprendió a Elí. Recuerda aquel gran sacerdote, aquel personaje bíblico, Elí, cuando va delante de sus hijos y le dice: ay, mis hijos, no es buena la fama que yo oigo de vosotros. Y Dios dijo: yo voy a castigar a Elí porque él no estorbó el pecado de sus hijos. O sea, no era suficiente decírselo simplemente, porque cuando hablamos de amonestar, nos estamos refiriendo a amonestar con firmeza, sin ira, pero con firmeza. Así es. Y aplicando castigo corporal cuando sea necesario. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Así mismo. Son ambas cosas, o sea, hablarles, amonestarles y castigarle. Por otra parte, también no olviden los estímulos positivos cuando sus hijos lo hagan bien, por favor, no olviden esto. Hay padres que abren la boca solamente para decir lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal. Y si el mismo Dios nos dice a nosotros: bien hecho, buen siervo y fiel, estamos llamados ¿verdad? ¿A qué? A imitar a nuestro Dios. En cuarto y último lugar, cerrando el tema ya, la crianza de nuestros hijos debe ser administrada bajo la autoridad de Cristo. El texto dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto, Jesús Ogando y amigos televidentes? Que detrás de la labor paterna está la autoridad del Señor mismo, y por lo tanto esa crianza debe hacerse como Él manda. Por eso dicen disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Del Señor, es como Él manda. Y la meta final de ese trabajo, ¿saben cuál es? Es guiar a nuestros hijos por un buen camino. Es llevar a nuestros hijos a tener una relación personal con Él. Esa es la meta de la crianza, Jesús. No es cambiar la conducta de los muchachos o agraparle. Buenos ciudadanos. No. Ejemplares, aunque esto esté incluido. Claro que sí, también de paso. Eso se pegará. Y es preferible tener buenos ciudadanos. Exacto. Aunque no sean personas religiosas, necesariamente, que tener malos ciudadanos y que además no sean religiosos. Exacto, o sea, nuestra meta no es simplemente cambiar la conducta de nuestros hijos. Hay padres que su foco de atención es la conducta. Son conductistas. Vamos a ilustrarlo. Imagínense que una esposa le dice a su esposo: ay, mi amor, mira, hace años que la mata de mango no pare mangos y yo tengo un deseo de comer mango. Y entonces el esposo dice: mi amor, no te preocupes, yo te voy a resolver este problema. De aquí a poco tú verás cuánto mango va a tener la mata. Va al mercado, compra 5 sacos de mango y se lo grapa a la mata. Y después le dice a la esposa: mi amor, ven a ver, ¿cuántos mangos? No, pero espérate. Tú tienes que eliminarle el piojillo, ¿verdad? Y entonces darle tiempo a que la mata para, pero no es mangos grapados, lo que ella quiere son mangos naturales. Sí, así mismo. Y así hay padres que le grapan a sus hijos las cosas. No, de una forma natural tú debes trabajar con el corazón de los hijos, pero para trabajar con el corazón de los hijos, Jesús, se necesita tiempo y mucha paciencia. Así mismo. Y darle un buen ejemplo a los hijos. De manera que no queremos que le grapes las enseñanzas a tus hijos, sino que definitivamente tú se lo traspases. Hay padres que están tan preocupados por la conducta de sus hijos que más bien le grapan las cosas y no trabajan, no van al corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra meta como padres? En resumen, guiar a nuestros hijos a tener esa relación personal y salvadora con el Señor Jesucristo. Es la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Como consecuencia de esa interrelación con nuestro Dios,
entonces va a venir un comportamiento ejemplar hacia la sociedad. Si nos está mirando algún padre cristiano, Jesús, hay que decirle que nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, ¿no? Pero uno de los medios que Dios ha prometido usar para lograr esa transformación es el trabajo de los padres en criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay algunos padres que parecen pensar que porque sus hijos no son cristianos deben dejarlos también tranquilos a hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Y hay que darle un mensaje a esos padres cristianos que nos ven. Bueno, ellos son inconversos y ellos que se expongan a los medios de gracia cuando ellos quieran. No importa que ellos envenenen sus almas, ¿verdad? Cada vez más. Es que son inconversos. Bueno, el texto aquí que hemos estado mirando a lo largo de estos programas no dice criad a vuestros hijos si son cristianos. No. Ahí dice criadlos a vuestros hijos, sean cristianos o no, en la disciplina y amonestación del Señor. Recuerden, Dios castigó a Elí porque no estorbó a sus hijos impíos. Así es. No a sus hijos cristianos. O sea, si tú no estás, padre cristiano que me ves, si tú no estás estorbando la conducta de tu hijo inconverso, tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por eso. Y hay que señalar que los hijos de Elí eran adultos, quizás Claro. de más de 30 años de edad. Ya lo sabes. Porque incluso ya administraban en el sacerdocio y hacían la obra en el templo. O sea que eran hombres ya adultos. ¿Y tú no crees, Jesús, Ogando y amigos televidentes, que la misma molestia que Dios sintió con Elí por no haber estorbado la conducta de sus hijos es la misma molestia que Dios siente hoy con muchos padres descuidados y negligentes? Así es. Que no corrigen a sus hijos? O sea, y Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado. La Biblia dice que debemos criar a nuestros hijos sin excepción, sean cristianos o no lo sean, conozcan los principios, los valores o no lo conozcan. Por amor a sus hijos, no descuiden este deber, amigos televidentes. Por amor a sus hijos, no lo descuiden. Hablen con sus hijos, gánense a sus hijos, interésense en sus hijos, dedíquenle tiempo a sus hijos, abrace a sus hijos, bese a sus hijos, dígale a sus hijos cuánto usted lo quiere. Muéstrele amor a sus hijos. Por favor, padres que nos escuchan, dedíquenle el tiempo que sus hijos necesitan, porque va a llegar el momento cuando ya no habrá tiempo. Y tristemente te va a doler en el alma. O sea, Dios bendice este tipo de crianza cuando usted lo hace como Dios quiere, aplicar esa disciplina, aplicar esa corrección con amor, pero con firmeza. O sea, en la eternidad, yo creo, Jesús Ogando, que muchos hijos alabarán y darán gracias a Dios por sus padres. ¿Por qué? Porque reconocerán que ellos fueron el principal medio que Dios utilizó para llevarlos a la gloria. Amén. ¿Y qué es lo que tú quieres, padre, para con tus hijos? Llevarlos a la gloria. Que finalmente esos hijos tuyos puedan ser un trofeo de la gracia de Dios. Entonces, no desmayes, óyeme bien, no desmayes, aunque la tarea parezca difícil, aunque en ocasiones te dé la impresión como de que lo que ellos avanzaron, el kilómetro que avanzaron lo echaron 10 para atrás. No desmaye, no te detengas, síguelo haciendo. Si sueltas la toalla ahora, no habrá esperanza para que tus hijos sean criados como deben. Ni para ellos ni para ti habrá esperanza, porque el hijo necio será vergüenza de su padre y de su madre. Así es que si no trabajamos con nuestros hijos ahora, lo que finalmente él será es ese niño necio, va a llegar a ser un adulto necio. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque como dice la Biblia, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Deja los resultados en las manos del Señor, pero haz tú tu papel, haz lo que tengas que hacer. Escucha la voz de Dios y espera de Él la bendición y la alabanza. ¿Cuál debe ser nuestro sentir, Jesús Ogando, y el sentir de todo aquel que ama a Dios? Bueno, que mi casa y yo serviremos a Jehová, aunque el mundo entero diga lo contrario. Sí, pero ahora, ya que prácticamente el programa entero hemos estado hablando sobre la administración del castigo corporal, el castigo físico,
Y prometimos que al final, ya nos quedan 5 minutos de programa, al final íbamos a decir los 5 pasos que hay que dar para administrar un castigo corporal efectivo y apropiado y para dar una pela bien dada. Esos 5 pasos ya de una manera u otra todos fueron tratados aquí, claro, en el tema que Félix ha desarrollado, pero queremos resumirlo. Vamos a resumir. Para que usted cuando vaya a darle una pela a su hijo, lo ponga en práctica y se la dé bien dada, sin ira, con amor y por el bienestar de ese muchacho o esa muchacha. Y no estando usted controlado por la ira. Lo primero es, nunca le des una pela a tu hijo o a tu hija sin una instrucción previa. Lo primero es la instrucción. Eso significa que debes estar seguro o segura de que tu hijo o tu hija sabe que eso que hizo estaba mal, sabía antes de hacerlo que estaba mal hecho. Exactamente. Cuando lo realice esa acción por primera vez, ahí no es el momento, aunque tú sepas que es algo mal hecho, generalmente no es el momento para administrar una pela, es el momento para administrar una instrucción, una enseñanza, una orientación. Una amonestación verbal. Por ejemplo, una amonestación verbal. Por ejemplo, el muchacho le jaló los moños a su hermanita. ¿Eso está bien? No, no está bien. Entonces pero es la primera vez que él lo hace. A lo mejor él no sabía. Sí. Vamos a darle el margen de la duda. Exacto. Mi hijo, ven acá, usted lo sienta. Mira, eso que hiciste no está bien, porque eso es aplicarle una maldad a tu hermanita y a ella le duele. Si lo vuelves a hacer, te voy a tener que aplicar la vara y darte una pela. Consecuencias. Eso es lo primero, instrucción. Lo segundo, el segundo paso después cuando el muchacho vuelve y hace lo mismo la segunda vez, ahí viene un interrogatorio, que ya usted lo mencionó aquí. Exacto. De una serie de preguntas. Mi hijo, ¿qué tú hiciste? Procurando, nunca le pregunte por qué, porque si le pregunta por qué, él va a comenzar a justificar. En su pecado buscará una buena razón para justificar. ¿Pero qué tú hiciste? No, que yo le jalé los moños a mi hermanita. Bueno, es posible que esa respuesta, nosotros la estamos dando rápido aquí, pero a veces se coge tiempo esperando con paciencia que el muchacho responda. Sí. ¿Y qué te ha dicho tu papá que te ama? No, que eso está mal. ¿Y qué? Ya ellos saben lo que viene. ¿Y qué tú crees que debe hacer un padre que te ama y quiere lo mejor para ti? Darme una pela. ¿Y tú qué vas a hacer? Ay, yo le voy a pedir perdón a mi hermanita y al Señor. ¿Y lo vas a volver a hacer? No, no lo voy a volver a hacer. O sea, es este interrogatorio buscando, claro, que el muchacho confiese que hizo lo que hizo y que lo que hizo está mal. Exactamente. Durante ese proceso, claro, la ira que posiblemente había en tu corazón y debes haberse aplacado, pero también el muchacho debe en su mente y en su corazón se lleva la conciencia de que lo que se le va a hacer a él es algo justo, que él se lo merece y que lo que él hizo estuvo mal, que no debe volverlo a hacer. Exactamente. Entonces, el tercer paso, ya dijimos, el primero la instrucción, segundo el interrogatorio buscando confesión. El tercer paso es la pela en sí misma. Generalmente yo lo acostaba boca abajo. Exacto. Con la nalguita descubierta. Exacto. Y tenía una varita, un pedazo de suela, y lo hacía sin darle un mal golpe. El waki. Un pedacito de suela que vendían antes en la librería cristiana para eso, para administrar pelas. Sí. Ese es el tercer paso, la pela en sí misma. El cuarto paso es
la consolación. Exactamente. Mi hijo, yo lo siento, no me gusta verte llorar, yo me duele cuando te veo llorar por este dolor que tú tienes. Yo no quiero darte esa pela, pero te la tengo que dar porque te amo y quiero lo mejor para ti. Yo no quiero verte sufrir, pero te amo. O sea, de esa manera usted le va a demostrar a su hijo que usted le dio una pela. Lo hizo por amor. No, que usted lo hizo por amor. Y el quinto paso es la oración. A veces hay padres que prefieren tener la oración antes de la pela en sí misma, o sea, la dan en el tercer paso, porque después que el muchacho está llorando no es tan fácil orar. Pero hay otros que lo prefieren al final porque el muchacho antes de la pela está más desesperado a veces. Entonces, la oración, pidiéndole perdón a Dios, y la reconciliación con su hermanita o con aquellos a quienes ese muchacho le afectó con su acción, y de esa manera se puede llevar ese proceso dando estos 5 pasos. Resumen: instrucción, cuestionario, interrogatorio, preguntas. O sea, preguntas. Tercero, la pela. Cuarto, consolación. Y quinto, oración y reconciliación con todos los afectados. Y olvídese de esos castigos de te voy a dejar una semana sin televisión, sin celular. No, haga lo que dice la Biblia y punto, se acabó. Estamos en contra de ese tipo de supuestos castigos, porque mientras el muchachito no está viendo televisión, el niño genera tensión en el hogar, porque todo el mundo está viendo televisión, menos él. ¿Y por qué utilizar otro método diferente al que Dios ha establecido? Y ha trazado. Dios dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Punto. Haga lo que dice la Biblia y se acabó. De esta manera hemos llegado ya al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias por su sintonía e invitándole a que en una próxima vuelva a sintonizarnos. Con un nuevo programa y un nuevo tema. Bye bye. Sí.